Bendiciones y paz para cada uno de ustedes. Sí, recuerdo la vez que hablé sobre orando con la Escritura. Después de ahí, yo he llevado a muchos grupos, he hecho muchos cursillos enseñando a los evangélicos a orar con la Biblia. Enseñando que lo más cansón y aburrido de la vida cristiana es la oración. Pero es cansón y aburrido cuando no conocemos el método. Cuando conocemos el método, entonces la cosa cambia. Y me he dedicado a la parte de la espiritualidad en todos los últimos años, porque es uno de los elementos que falta en la vida cristiana, el crecimiento espiritual. Ha crecido mucho el conocimiento en Biblia, en teología, en los idiomas originales, en cultura hebrea y qué sé yo qué. Sin embargo, noté que la espiritualidad necesitaba que alguien se enfocara en esa área. Así que yo me he dedicado en los últimos años a enfocarme en la espiritualidad y hablar de temas de espiritualidad a las iglesias. Y a veces me han invitado a hablar de otros temas a las iglesias. Y yo le digo, ese tema está muy bueno para un seminario, un instituto, una preparación. Pero, ¿qué provecho le va a dar eso a la vida de los creyentes en la iglesia? Y le digo, ¿por qué mejor no este otro tema? Porque la predicación en la iglesia no es para lucírsela, ni para mover emociones, ni para brincar. La predicación debe ser para llevar transformación y cambio a la vida de los creyentes. Pues precisamente hoy vamos a hablar de la perfección del sentido en la lucha contra la carne. Y el texto base que tenemos, se puede quedar ahí sentado, es Juan 6:63, que dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pues, eso es Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. El espíritu, ese es el que aprovecha, porque ese es el que da vida. Y mis hermanos, ¿cuál es la meta de nuestra vida? La meta de nuestra vida es alcanzar la inmortalidad. Romanos capítulo 2 y versículos 6 y 7 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. De modo que la salvación no es más que el poder elevar nuestras almas, elevar nuestra vida hacia la naturaleza divina. Pero en ese proceso de crecimiento tenemos tres grandes enemigos que se oponen a nuestra meta. Son ellos, la carne, el mundo y las fuerzas satánicas. Pero de estos tres enemigos, diríamos que el más fuerte es la carne. El proceso de salvación implica que el alma humana, que ahora está asociada a la materia, a la carne, se vaya transformando cada día más para asociarse con el Espíritu. Y hoy vengo a decirte que para poder vencer en la lucha contra el pecado, debemos perfeccionar el sentido y perfeccionar el espíritu. Son dos cosas que debemos perfeccionar para poder avanzar y vencer a la carne en la lucha contra el pecado. Pero el tiempo no me da para
hablarle de los dos. Por eso hoy vamos a hablar de la perfección del sentido en la lucha contra el pecado. Y una de las preguntas más importantes que un creyente puede hacerse no es ¿cuántos años llevo en la iglesia? Ni siquiera cuánto conozco de la Biblia. La pregunta es, ¿quién gobierna realmente mi vida? ¿El Espíritu Santo o mis impulsos? ¿La voluntad de Dios o mis deseos? ¿La verdad o mis emociones? Muchos creyentes aman sinceramente al Señor y sin embargo viven derrotados. No porque Satanás sea demasiado fuerte, sino porque nunca aprendieron a gobernar su carne. Hay quienes reprenden demonios, pero no pueden controlar su lengua. Hay quienes ayunan varios días, pero no dominan su ira. Hay quienes oran durante horas, pero continúan esclavos del orgullo, de la vanidad, de la amargura o del deseo de aprobación. La gran batalla del creyente comienza mucho antes de enfrentarse con el diablo. Comienza dentro de sí mismo. Por eso decía el sabio John Won, mata el pecado y el pecado te matará. No, es lo contrario. Mata el pecado o el pecado te matará. Si tú no quieres que el pecado te mate, debes matar al pecado. Y no estaba hablando únicamente de pecado visible, porque muchas veces nosotros tratamos de mantenernos lejos del pecado visible. Estaba hablando de la naturaleza caída que constantemente intenta recuperar el control del corazón. Permítame hacerles una pregunta. ¿Cuántas decisiones importantes hemos tomado únicamente porque así lo sentíamos? ¿Quién no ha dicho alguna vez, no siento deseos de orar? ¿O que no sentía deseo de congregarse? ¿O que no sentía deseos de perdonar o de obedecer? Pero, ¿desde cuándo los sentimientos gobiernan la vida cristiana? El discípulo de Cristo no vive guiado por lo que siente, vive guiado por lo que Dios dice. El texto de Juan 6:63 dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Para comprender estas palabras debemos regresar al contexto. Jesús acababa de enseñar que Él era el pan de vida. Pero los judíos esperaban un Mesías que llenara sus estómagos, que resolviera sus problemas carnales. Y Jesús vino a llenar sus almas. Cuando Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, muchos se escandalizaron porque pensaron únicamente en lo material. Entonces Jesús le responde, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. No estaba despreciando el cuerpo humano. Estaba enseñando que la naturaleza puramente humana es incapaz de producir vida espiritual. La carne puede producir religión, puede producir disciplina,
moralidad e incluso puede producir apariencias, pero solamente el Espíritu produce vida. La carne nunca puede producir lo que solamente el Espíritu puede dar. La carne puede imitar muchas cosas. Puede aparentar amor. Puede aparentar santidad. Puede aparentar generosidad. Pero Dios no mira las apariencias. Él mira el corazón. Como dice el primer libro de Samuel en su capítulo 16, versículo 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor Dios mira el corazón. Yo estaba en una plaza y vi un árbol muy precioso en el área de alimentos. Y lo miré bien. A mí me pareció que ese árbol era natural. Y fui, toqué el tronco y el tronco era natural. Pero vi las hojas tan hermosas y luego toqué las hojas y vi que no eran natural. Un árbol de plástico puede parecer hermoso. Tiene hojas, tiene color, tiene forma, pero jamás dará fruto. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Así ocurre con muchos creyentes. Conocen versículos, cantan, sirven, predican, pero en la intimidad no hay fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque una cosa es parecer vivo y otra muy distinta es estar lleno de la vida de Dios. El texto dice que la carne para nada aprovecha. ¿Y qué significa realmente la carne? Muchas personas creen que la carne solamente son los pecados sexuales. Pero la Biblia usa el término de una manera mucho más amplia. La carne es toda naturaleza caída que busca vivir independientemente de Dios. La carne puede expresarse de muchas maneras, incluso de maneras muy religiosas. Un fariseo también puede vivir en la carne. El orgullo religioso también es carne. La autosuficiencia también es carne. El deseo de reconocimiento también es carne. El resentimiento también es carne. La envidia también es carne. La búsqueda de control, de poder controlar a los otros, también es carne. Por eso es que Gálatas en el capítulo 5 no menciona solamente inmoralidad cuando habla de las obras de la carne. También menciona celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, pues la carne adopta muchas máscaras. ¿Quién toma las decisiones en mi casa? ¿La voluntad de Dios o mi carácter? Cuando alguien me ofende, ¿respondo como Cristo o responde mi viejo hombre? Cuando tengo dinero, ¿gobierna el espíritu o gobierna la codicia? Cuando nadie me observa, ¿quién soy realmente? Porque el verdadero carácter aparece cuando nadie me está mirando. Pablo dice en la epístola a los Romanos, capítulo 8 y versículo 13. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Observe algo.
Pablo no dice que Dios matará automáticamente la carne. Él dice, si ustedes la hacen morir, porque hay una responsabilidad humana. Estamos llamados a un desposeimiento. Y esto implica que no debemos poner nuestros afectos en las cosas. Y en ocasiones, no solamente que no debemos poner nuestros afectos en las cosas, sino aún negarnos incluso a la posesión efectiva de las cosas. Porque la santidad no siempre exige no tener, pero siempre exige tener como si no tuviera. Es decir, sin apego desordenado. De modo que en este asunto no estamos hablando acerca del carácter de las cosas, sino de la desnudez del gusto y del apetito de ellas, que es lo que deja al alma libre y vacía de las cosas, aunque usted la tenga. Si usted planta flores en un jardín, también crecerán malas hierbas. Nadie necesita sembrarla, aparecen solas. Pero usted quiere un jardín hermoso, tendrá que arrancarlas constantemente. Pues la carne funciona exactamente igual. Nunca deja de intentar crecer. Nunca deja de reclamar terreno. Por eso la mortificación no ocurre una sola vez. Es un ejercicio diario. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No dijo, complázcase a sí mismo. No dijo, exprésese a sí mismo. Porque hoy la gente dice, yo tengo derecho a expresarme. Yo tengo derecho a vivir, a complacerme. No dijo, sigan su corazón. El mensaje del mundo moderno es, sigue tus emociones. La razón me dice que no, pero el sentimiento me dice que sí, el corazón. Hagamos lo que dice el corazón. El mensaje del mundo moderno es, sigues tus emociones. Pero el mensaje de Cristo es, niégate a ti mismo. Hay una diferencia profunda entre el mensaje del mundo y el mensaje de Cristo. Por eso un autor de apellido Tozer escribió, el hombre que quiere conocer a Dios debe estar dispuesto a abandonar todo aquello que compita con él por el primer lugar en su corazón. Y ese es el problema de la carne, que siempre quiere ocupar el trono que pertenece únicamente a Cristo. Entonces, la pregunta sigue siendo válida. ¿Quién gobierna mis decisiones? ¿Qué domina mis pensamientos cuando despierto? Escuché una cristiana que dijo recientemente, bueno, ahora lo mío es buscarme mi cuarto, buscar mi dinero. ¿Qué ocupa mi mente cuando estoy solo? ¿Qué cosa produce mayor alegría? ¿Qué me roba la paz? Porque aquello que gobierna el corazón también termina gobernando tu vida. Y si algo gobierna mi corazón más que Cristo, es algo que ya comenzó a convertirse en un ídolo. De modo que lo que estamos diciendo es que en la lucha contra la carne, si queremos vencer la carne, debemos perfeccionar el sentido. Hemos dicho que la mayor batalla del creyente no comienza fuera de él, sino dentro de él. Ahora surge una pregunta que muchos cristianos se hacen.
aunque pocas veces la expresan. Si ya nací de nuevo, ¿por qué sigo luchando con mi carácter? ¿Por qué todavía siento deseos que sé que no agradan a Dios? ¿Por qué sigo librando batallas internas? ¿Por qué algunas tentaciones parecen regresar una y otra vez? Hay muchos cristianos que se preguntan eso aunque no lo expresan. Y la respuesta es sencilla, pero profunda. Porque la regeneración cambia nuestra naturaleza espiritual. Pero la carne continúa intentando ejercer influencia hasta el día de nuestra glorificación. Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Es como el jardín donde siempre salen malezas. La carne siempre va a continuar intentando ejercer influencia en nuestras vidas. Eso se llama la guerra interior. Y el apóstol Pablo describe esta batalla interior en Gálatas capítulo 5 y versículo 17. Cuando dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Observe cuidadosamente. No dice que la lucha ocurre entre Dios y Satanás. No. Dice que ocurre dentro del cristiano. Dentro del creyente hay dos inclinaciones, dos direcciones, dos maneras de vivir. Una nos acerca a Dios y la otra intenta alejarnos de Él. No significa que el cristiano tenga dos personalidades. Lo que significa es que existe una batalla constante en la vida que ha recibido a Cristo. Una batalla entre el espíritu y los impulsos de la vieja naturaleza. ¿Alguna vez has sentido deseo de orar y al mismo tiempo deseo de distraerte? ¿Ha querido perdonar, pero algo dentro de usted le dice, no lo merece? ¿Ha sentido un impulso de servir, pero otra voz le dice, piensa primero en ti y en tu familia? Esa lucha demuestra que hay una vida espiritual. El muerto no pelea, de modo que si tú tienes esta lucha, no te desesperes, porque eso significa que tú estás vivo. Solo pelea quien está vivo. Lo que estamos aprendiendo es a saber cómo pelear y ganar esa batalla. Muchas veces pensamos que el enemigo principal está afuera y estamos reprendiendo diablos y demonios fuera. Culpamos al diablo. Ay, el diablo me está diciendo. Culpamos a la sociedad. Culpamos a la familia. Pero el mayor campo de batalla es el corazón. No la sociedad, ni la familia, ni el medio ambiente. El Señor Jesucristo enseñó en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, es decir, de los seres humanos, salen los malos pensamientos. Así que Jesús cambia completamente la perspectiva. Yo hice un diplomado en terapia familiar. Y la línea era, cuando venía alguien con problema, hay que examinar la familia. La causa está en la familia. No miran al individuo, sino eso es la familia, la sociedad, la crianza. Pero Jesús cambia completamente la perspectiva. El problema no comienza en el ambiente, comienza en el interior. Por eso el evangelio no solamente cambia conductas, transforma corazones. Un hombre compró un automóvil nuevo, lo lavaba todos los días
Bueno, le estoy diciendo esta ilustración y lo estoy viendo haciendo porque yo lo veía frente, tenía un carrito Toyota, medio viejo, y lo compró con uno del año y se sentaba al frente y lo limpiaba al frente de la silla normal y se bebía una Presidente. Lo lavaba todos los días, lo enceraba, lo mantenía impecable por fuera, pero nunca revisó el motor, nunca cambió el aceite. De modo que un día el vehículo dejó de funcionar. Por fuera parecía perfecto, pero por dentro estaba destruido. Y así ocurre con muchas vidas cristianas. Hay apariencia, hay lenguaje religioso, hay asistencia a los cultos, pero el motor espiritual está descuidado. Dios nunca comienza por la pintura, siempre comienza por el corazón. Hermano, algunos dirán, ¿y para qué el pastor invitó a este? Que venía a traer un mensaje de motivación. Pero nuestro tema llama a la perfección del sentido. Hacerte más cristiano, más santo, a crecer más espiritualmente. ¿Y qué es el sentido? Es el plano de las sensaciones, de las emociones, de los afectos, de las inclinaciones. Se trata de los apetitos. Y es importante entender esto, que Dios creó las emociones, no son malas. El problema no son las emociones. El problema aparece cuando las emociones se convierten en el capitán del barco. Las emociones son excelentes pasajeros, pero son pésimos conductores. ¿Por qué? Porque Dios nunca diseñó al ser humano para ser gobernado por lo que siente. Lo diseñó para ser guiado por la verdad. La Biblia nunca dice, harás solamente aquello que te haga sentir bien. Dice, caminad en el Espíritu. Y hay días en que usted sentirá deseos de orar y habrá otros que no. La obediencia no depende del deseo, depende del amor. Y el amor bíblico no es solamente emoción, es decisión, es pacto, es fidelidad. Por ello, Charles Spurgeon, gran predicador del siglo XIX, dijo en una ocasión, la obediencia es la prueba de la sinceridad del amor. Es una verdad profunda. Amar a Dios no consiste únicamente en sentir emociones intensas durante la adoración. Consiste en obedecer cuando nadie nos observa. Vivimos en una cultura que idolatra los sentimientos. La gente dice, si lo siento, debe ser correcto. Mi corazón me lo dice. Debo ser fiel a mí mismo. ¿Verdad que esos son los comentarios de esta época? Pero la Escritura declara en Jeremías capítulo 17 y versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No dice que el corazón siempre está equivocado. Dice que no puede ser nuestra autoridad suprema. Nuestra autoridad suprema es la palabra de Dios. Lo que el corazón nos dice debe ser juzgado a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado simplemente porque las sentíamos correctas? ¿Cuántos matrimonios se destruyen porque alguien dijo, ya no siento amor?
¿Cuántos ministerios terminan porque alguien dijo, ya no tengo deseos? ¿Cuántas iglesias se abandonan porque alguien dijo, no me siento cómodo? Pues la vida espiritual no puede edificarse sobre sentimientos cambiantes. Debe edificarse sobre una verdad inmutable. Y una de las mayores señales de crecimiento espiritual no es hablar más, no es conocer más doctrina, no es ocupar un cargo, es aprender a decir, aunque no tenga deseos, obedeceré. Porque eso fue lo que hizo Cristo. En Lucas capítulo 22 y versículo 42, oró, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, allí encontramos el modelo perfecto. La carne decía, evita la cruz. Y el espíritu decía, hace la voluntad de Dios. Y Jesús escogió obedecer la voluntad de Dios. Ese es el modelo. La carne te habla, pero no te dejes llevar por la carne. Porque un caballo salvaje posee una fuerza impresionante, corre, salta, tiene energía, pero mientras no sea domado, esa fuerza destruye más que lo que construye. Pero cuando un buen jinete lo disciplina, esa misma fuerza se convierte en un instrumento útil. Pues así sucede con nuestras emociones. No deben ser eliminadas, pero deben ser gobernadas por el Espíritu Santo. El dominio propio. El dominio propio es una de las características del fruto del Espíritu. Pablo menciona el dominio propio en la epístola a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Observe, no dice que el fruto del Espíritu es sentir siempre entusiasmo. Dice dominio propio. ¿Por qué? Porque una vida guiada por Dios no consiste en la ausencia de emociones, sino en la presencia de un corazón gobernada por el Espíritu. Pero el Evangelio no solamente consiste en establecer el diagnóstico, que es lo que hemos hecho hasta aquí, sino también de establecer las pautas para la transformación. Y la pregunta ahora es, ¿cómo puedo aprender a dominar mis deseos sin convertirme en una persona fría, legalista o amargada? Voy a presentarte 5 principios para perfeccionar el sentido en la lucha contra la carne. El primer principio es: el amor a Dios debe ser más fuerte que cualquier otro amor. Es decir, para perfeccionar el sentido en la lucha contra la carne, debes amar a Dios más fuerte que cualquier otro amor. El primer principio es el más importante. No venceremos la carne simplemente esforzándonos más. Por más que tú te esfuerces, te va a frustrar. La venceremos cuando Cristo sea nuestro mayor deleite. Muchos intentan abandonar el pecado por miedo al infierno. Si tú le quitas el infierno, se fue su cristiandad. Otros lo hacen por obligación o por lo útil. Pero el cambio más profundo ocurre cuando descubrimos que Cristo es infinitamente mejor que aquello a lo que estamos aferrados. Jesús enseñó, donde estén tus tesoros, allí estarán también sus corazones. No dijo solamente donde esté nuestro dinero. Dijo donde estará nuestro corazón, porque el corazón siempre sigue aquello que más ama. Así que pregúntate a ti mismo, ¿qué ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Cristo o mi comodidad?
¿Cristo o mi reputación? ¿Cristo o mis sueños personales? No podemos tener dos tronos en el corazón. Solo uno gobierna. Solo uno. Así que el primer principio es que debemos amar a Dios más que todas las cosas, para en el momento que los impulsos del sentido nos muevan hacia las cosas, el amor a Dios nos mueva hacia Él. El segundo principio es que la verdad debe gobernar las emociones. El sentido nunca debe convertirse en principio del pensamiento y de la acción. Porque cuando uno actúa es porque primero pensó. Hay un principio que yo, lo he abrazado, y es que para crecer en santidad y ser como Cristo hay 3 cosas que yo debo tenerlas siempre ahí, nunca borrarlas. Siempre ahí, en mi cerebro, en mi mente, frente de mí, que son el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Cada vez que llega un pensamiento y me voy, inmediatamente digo, ¿es recto ese pensamiento? No, yo no puedo pensar así, eso no es de un hijo de Dios. Señor, ayúdame. El recto sentir. Cada vez que estoy sintiendo, chequeo, me paro y digo, ese sentimiento es viable desde la fe cristiana. Pero yo no puedo sentir, Señor, ayuda a cambiar mi sentimiento. No puede ser así. Y el reto actuar. Yo creo que ese principio me ha ayudado mucho a mí. Y yo creo que si tú te apropias de él, te va a ayudar mucho. Es una verdad muy necesaria que el sentido nunca debe convertirse en el principio del pensamiento y la acción. Vivimos en una generación donde muchos dicen, yo tengo mi verdad. Eso se llama relativismo. Pero el cristiano dice, yo tengo la verdad, no mi verdad, la verdad. Y la verdad tiene un nombre, Cristo. Cuando Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, él siempre respondió, escrito está. Porque la palabra gobernó sus emociones. Cuando enfrentas una crisis económica, ¿te gobierna el miedo, la crisis económica? ¿O las promesas de Dios? Cuando recibes una mala noticia, ¿te gobierna el pánico o la confianza en el Señor? Porque la madurez espiritual consiste precisamente en esto, permitir que la verdad tenga la última palabra. El tercer principio es no depender de las emociones para servir a Dios. No depender de las emociones para servir a Dios. Este es un punto profundamente pastoral. Hay creyentes que dicen, hoy no sentí la presencia de Dios, como si Dios dependiera de nuestras emociones. Dios no estuvo ahí porque yo no lo sentí. Yo no he ido. ¿Cómo estuvo el culto? Mire, yo en una ocasión no fui a un culto. Le pregunté a un hermano, ¿cómo estuvo el culto? Hermano, bendito sea Dios, eso estuvo un éxito. Dios estuvo presente ahí. Y después le pregunto a otro hermano, ¿y el culto? Estuvo frío, hermano, ahí no. O sea, él no lo sintió, no sintió la presencia de Dios. Como si Dios dependiera de nuestras emociones. La presencia de Dios nunca depende de cómo nos sentimos. Depende de su fidelidad. Job perdió prácticamente todo. Sin embargo, declaró, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, no adoró porque sentía alegría. Adoró porque seguía siendo digno. Las emociones deben acompañar la fe, pero nunca dirigirla. El cuarto principio
es aprender a distinguir entre lo que edifica y lo que no edifica. No me estoy deteniendo mucho en los principios por el tiempo, porque después usted tiene el cuerpo cansado, pero después usted lo checará. Aprender a distinguir entre lo que edifica y lo que no edifica es el cuarto principio. Existen gustos que acercan a Dios, pero hay otros que nos apartan de Él. No todo lo permitido conviene. Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ese es un principio que ha sido olvidado por muchos. La pregunta del creyente inmaduro es, ¿eso es pecado? Pues si no es pecado, yo lo puedo hacer. Al inmaduro tú le dices, mira, no haga tal cosa. Eso no es pecado. Búscame dónde dice que es pecado. O sea, el creyente inmaduro tiene una lista de las cosas que él tiene que hacer para salvarse y las cosas que no le impiden la salvación. Pero la pregunta del creyente maduro no es pecado? La pregunta correcta es, ¿esto me acerca más a Cristo? ¿Por qué? Porque un atleta olímpico, puede comer muchos alimentos que no son venenosos, pero renuncia a ellos. ¿Por qué? Porque aunque no sean malos, disminuyen su rendimiento. Pues así vive el creyente. No todo lo que dejamos es pecado. Muchas veces dejamos cosas buenas para alcanzar algo mejor. Oh, pues hay creyentes que yo veo por las redes que están dañando a los cristianos. Y ustedes le ven que agarran una copa así de vino y dicen, esto no es pecado. Guay, de todo. O sea, esto no es pecado. Esto yo lo... Es que no están distinguiendo entre lo que edifica y lo que esclaviza. Así que examine su vida. ¿Qué actitudes consumen tanto tiempo que han desplazado la oración? No son pecados, pero han desplazado la oración. Yo vi una señora que oraba mucho y de repente se estimuló con una serie, de esas series de películas que vienen de fuera, que son atractivas y siguen y siguen. No es pecado ver películas y series, pero todo el tiempo viendo, porque dan seguimiento a esa serie. Entonces, ¿son gustos que te acercan a Dios o te alejan de Él? ¿Qué entretenimiento ha ocupado el lugar de la comunión de Dios? ¿Qué conversación alimenta más su carne que su espíritu? Quizás todo no sea pecado, pero sí puede estar debilitando tu vida espiritual y llevarte a otra cosa que sí es pecado. Porque cuando está débil, entonces cae en el pecado. Por ello, es que debemos huir de las cosas sencillas que pensamos que no es pecado, pero que son gustos que no nos acercan a Dios. El quinto principio es que la transformación ocurre progresivamente. Así que, hermano, no te desalientes ni te desesperes. Quizás escuchando este mensaje te has desesperado en algún momento. Algunos creyentes se desesperan porque todavía luchan, pero Dios no nos llama a la perfección instantánea. Nos llama a la perseverancia. La santificación es un proceso. Cada día el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Es como el escultor que toma un enorme bloque de mármol. El primer golpe parece insignificante. Luego el otro y el otro. Durante semanas no parece cambiar mucho, pero poco a poco aparece la figura. Así trabaja Dios. Cada prueba, cada renuncia, cada acto de obediencia, cada victoria sobre la carne es un golpe más del sincer divino hasta que Cristo sea formado en nosotros.
John Newton dijo: no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser, pero gracias a Dios ya no soy lo que era. Y esa es la esperanza del creyente. Seguimos luchando, pero seguimos creciendo. Mis hermanos, no puedo terminar sin decirte y hacerte un llamado. Ahora yo quiero dirigirme a ustedes que ya conocen al Señor, que quizá usted ama sinceramente a Cristo, que sirve, que enseña, que predica, pero el Espíritu Santo le ha mostrado hoy una lucha que todavía no ha rendido. Tal vez sea la ira, el orgullo, la necesidad de reconocimiento, el amor al dinero, la falta de perdón. Quizás sea la pureza espiritual, falta de dominio propio. Hoy no es día para justificarse. Es un día para rendirse. El Señor no busca personas perfectas. Busca corazones quebrantados y dispuestos a obedecer. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, te invito a ponerte de pie con una expresión pública de tu deseo de decir: Señor, quiero que gobiernes cada rincón de mi corazón. Con una expresión pública de decir: ya no quiero vivir dirigido por mis impulsos. Como una expresión de decir: quiero, Señor, ser dirigido por tu Espíritu. Oremos juntos para que el Señor fortalezca a cada uno de nosotros en esta batalla. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque no nos ha dejado luchar solos. Reconocemos que muchas veces hemos permitido que nuestros deseos, emociones y apegos gobiernen más que tu Espíritu. Perdónanos y límpianos. Forma en nosotros el carácter de Cristo. Danos dominio propio, humildad, amor y perseverancia. Ayúdanos a morir cada día al pecado y a vivir para tu gloria. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.